Fecha en que Cortés recibe las instrucciones de parte de Diego de Velázquez para su expedición, Martínez, 1990, y este 28 de mayo de 1520, fecha en que vence a Narváez, enviado del mismo Velázquez. Hay 260 días desde este 23 de octubre, al 10 de julio de 1519, fecha de firma de la primera carta de Cortés al rey. Fechas julianas. A. 28 de mayo de 1520 más 2, 60 días, 20x13, igual a 12 de febrero de 1521, final del año. 2 Tecpatl, quinto. Nemontemi. Cortés entra por segunda vez a Tenochtitlán 24 de junio de 1520 después de combatir contra Pánfilo de Narváez y vencerlo. Cortés regresa a la ciudad de Tenochtitlán, sabiendo ya que el pasado mes de mayo Pedro de Alvarado había llevado a cabo el asesinato de cientos de personas sin distinción entre niños, mujeres, jóvenes, músicos, ancianos, esto mientras se celebraban los bailes de la fiesta de veintena de Tozcatl. El día de la segunda entrada de Cortés a Tenochtitlán corría el tonal y diagonal día 2 Itzcuintli, y era el 12º día de la veintena de Tecuiluitontli. Con esto descansaron él y los demás españoles aquella noche, y otro día, que fue Sant Juan Bautista, 24 de junio, entró por México, López de Gómara, 2003. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 24 de junio de 1520, calendario juliano. 4 de julio de 1520, calendario gregoriano proléptico, fechas gregorianas prolépticas. A. 4 de julio de 1520, afelio, más 6-5 días, 5x13, igual a 7 de septiembre de 1520. Alineación solar con el Templo Mayor en Tenochtitlán. 7 de septiembre de 1520 más 5-2 días, 4x13, igual a 29 de octubre de 1520, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. B. 4 de julio 1520 a 65 días, 5x13, igual a 30 de abril de 1520, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. 30 de abril de 1520 a 52 días, 4x13, igual a 9 de marzo de 1520, alineación solar con el Templo Mayor en Tenochtitlán. 9 de marzo de 1520 a 26 días, 2x13, igual a 12 de febrero de 1520, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. Muerte de Moctezuma 29 de junio de 1520. La muerte o asesinato de Moctezuma siempre ha estado cubierta por un velo de misterio y duda. Hay versiones que dicen que fueron los españoles quienes lo asesinaron, y también hay quien dice que este murió por las heridas mortales que sufrió al recibir una pedrada en la cabeza, por parte de una multitud nativa enardecida. Sea como fuere, no sabemos ni la causa verdadera ni tampoco tenemos la seguridad del día en que murió. Podemos de alguna forma estar seguros que fue entre el día 24 de junio, día que regresa Cortés a la ciudad, y el día 29 del mismo mes, ya que los españoles salen huyendo de Tenochtitlán. Entre la noche del 30 de junio al 1 de julio. Aún con esta limitante, desde Francisco Javier Clavijero 1987 en el siglo XVIII hasta la mayoría de los autores e investigadores modernos, coinciden en que la fecha más probable de la muerte de Moctezuma es el día 29 de junio. Esta fecha está cronodistanciada por dos segmentos, uno de 260 días y otro de 182, que suman entre ellos 442 días, que son las dos fechas de las dos veces en que Cortés sale de Tlaxcala. La primera, acompañado por los señores de Cholula, el ejército salió de Tlaxcala el 13 de octubre de 1519, Vélez, 2019, y la segunda, ya rumbo a la conquista de Tenochtitlán, el día 28 de diciembre de 1520. Francisco López de Gómara así dejó narrada la segunda salida de Tlaxcayan. Día de Inocentes, 28 de diciembre, partió Cortés de Tlaxcayán con sus españoles muy en ordenanza. López de Gómara, 2003, el día de la muerte de Moctezuma corría en el Tonalpohualli un tonal y 7 Cuautli, 17º día de la veintena de Tecuiluitontli. La batalla de Otumba 7 de julio de 1520. La batalla de Otumba fue de capital importancia en la campaña militar de Cortés.
pues en ella salvó la vida y pudo llegar con bien a suelo de Tlaxcala para sanar sus heridas, reagruparse, rearmarse y construir los 13 bergantines que posteriormente serían decisivos al iniciar el asedio por tierra y por agua de Tenochtitlán. La narración de Cortés menciona que salieron finalmente de las tierras dominadas por los mexicas el día 8 de julio. Un día antes, 7 de julio, se había librado la batalla de Otumba, en el actual Estado de México. Y salimos este día, que fue 8 de julio, de toda la tierra de Culúa y llegamos a tierra de la dicha provincia de Tazcaltecatl. Cortés, 2010, p. 107, este día en el Tonalpohualli corría un tonal y 2 calaí, quinto día de la veintena de Huitecuiluitl. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 7 de julio de 1520, calendario juliano. 17 de julio de 1520, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 17 de julio de 1520 más 5 días, 4x13, igual a 7 de septiembre de 1520, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. 7 de septiembre de 1520 más 5 días, 4x13, igual a 29 de octubre de 1520, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. B. 17 de julio de 1520 a 26 días, 2x13, igual a 21 de junio de 1520, solsticio de verano. 17 de julio de 1520 a 156 días, 12x13, igual a 12 de febrero de 1520, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. Cortés regresa a Tlaxcayan, después de huir de Tenochtitlán. 8 de julio de 1520. Como es bien conocido, Cortés sale huyendo de Tenochtitlán entre la noche del 30 de junio y el 1 de julio de 1520, y después de varios días y varios encuentros bélicos, entre los que destaca la batalla de Otumba, logra regresar a Tlaxcala el día 8 de julio del mismo año. Así lo narró Cortés en su segunda carta de relación enviada al rey de España. Y salimos este día, que fue 8 de julio, de toda la tierra de Culúa y llegamos a tierra de la dicha provincia de Tazcaltecatl. Cortés, 2010, este día en el Tonalpohualli corrió un tonal y 3 quetzpalin. Era el sexto día de la veintena de Huitecuiluitl. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 8 de julio de 1520, calendario juliano. 18 de julio de 1520, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 18 de julio de 1520 más 6 días, 2x13, igual a 13 de agosto de 1520, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. 18 de julio de 1520 más 8 días, 6x13, igual a 4 de octubre de 1520, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. 4 de octubre de 1520 más 8 días, 6x13, igual a 21 de diciembre de 1520, solsticio de invierno. 21 de diciembre de 1520 más 8 días, 6x13, igual a 9 de marzo de 1521, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. Caída de Tepeyacatl, Tepeaca. Y fundación de la Villa Segura de la Frontera. 4 de septiembre de 1520. El historiador y escritor inglés Jacques Thomas nos dejó la siguiente descripción de la caída de Tepeyacatl y posterior fundación de la Villa Segura de la Frontera, en su magnífica obra sobre la conquista de México. Fueron los tlaxcaltecas quienes urgieron y tramaron el ataque, Cortés lo aceptó. La muerte de 12 españoles en Quechula fue el casus belli al ser considerada como rebelión de acuerdo a la ley, aunque el apego a la ley es irrisorio. Tepeaca estaba poblada de muchos mexicas asentados después de la conquista tenochca. Finalmente partieron para la ciudad el 1 de agosto de 1520, eran cerca de 500 soldados, 17 jinetes y 6 ballesteros. Los tlaxcalteques enviaron 2000 guerreros, entre ellos Tianquislatoatzin, algunos hijos de Huehuexicotencatl. La distancia es de 65 kilómetros a vuelo de pájaro, pero se tiene que tomar un desvío por las faldas del Matlalcuelle, así que pasaron la noche en Zompantzinco,
la segunda noche la pasaron en Zacatepec y al cuarto día estaban en Acatzinco. Cortés exige respuestas, los enemigos exigen su retirada. Cortés ordena que, por la muerte de los castellanos, se escriba que se venderán a los tenoccas y sus aliados como esclavos. El tío Gaceta se pregunta si no es que se había prohibido la esclavitud india desde tiempos de doña Isabel la Católica, pero sabemos que la ley se acató pero nunca se cumplió. Finalmente, el 7 de agosto, se da la batalla, entre la milpa y el magueyal murieron unos 400 tlaxcaltecas y la caballería tuvo un efecto enorme. Cortés se instaló en la cuidad de la cima del cerro y fundó, el 4 de septiembre, Segura de la Frontera. Tomás, H. 1994. La conquista de México. Patria. Este 4 de septiembre correspondió al tonal y 9 Ecatlen el tonal Poguayi, uno de los nombres calendáricos de Quetzalcóatl, razón de peso y muy simbólica, que con esta conquista y fundación anunciaba el inicio del regreso de Cortés a Tenochtitlán, que como sabemos había sido relacionado a esta deidad del viento, a partir del 28 de diciembre de 1520, fecha en que por segunda vez sale de Tlaxcala rumbo a la ciudad capital Tenochtitlan y que con esta acción bélica enviaba un clarísimo mensaje de sus intenciones de guerra a la ciudad de Tenochtitlán. Elevación y muerte de Cuitlahua 7 de septiembre y 26 de noviembre de 1520. Aquí nos encontramos con una doble fecha. La primera corresponde al día en que Cuitlahua es elevado al trono de Tenochtitlán y, la segunda, a la fecha de su muerte. Después de los rituales de duelo por Motecuzoma, el 7 de septiembre de 1520, el consejo eligió Huitlatoani a Cuitlahua, que sería el 10º señor de los mexicas. Martínez, 1990b. Cuitlahua tan solo permaneció en el poder 80 días pues murió debido a la epidemia de viruela que se había expandido por toda la ciudad. Es decir que Cuitlahua fue Tlatoani desde el 7 de septiembre al 25 al 26 de noviembre de ese año. El Tonali 1 Coatl estuvo vigente del mediodía del 25 al mediodía del 26 de septiembre de 1520. En otras palabras, y de ser correcto LAC dice José Luis Martínez. Cuitlahua habría muerto 260 días antes de la caída de la Tenochtitlán, lo que nos lleva a notar que ambos eventos ocurrieron en un Tonali 1 Coatl, pues distan entre ellos exactamente una vuelta completa del Tonalpohualli. Lo anterior es sumamente notable, simbólicamente hablando, pues lleva a la pregunta obligada, si Cuitlahua murió de viruela, una enfermedad sin control, hasta ese momento, ¿cómo se logró tal sincronía entre la muerte de Cuitlahua y la entrega de la ciudad para que entre estos dos eventos hubiese 260 días? Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 7 de septiembre de 1520, calendario juliano. 26 de septiembre de 1520, calendario juliano. Fechas julianas. A. 7 de septiembre de 1520, elevación de Cuitlahua como Tlatoani. Más 80 días, periodo de duración en el trono, igual a 26 de noviembre de 1520, muerte de Cuitlahua. 26 de noviembre de 1520 más 2, 60 días, 20x13, igual a 13 de agosto de 1521, día de la caída de Tenochtitlán. B. 26 de septiembre de 1520 a 260 días, 20x13, igual a 11 de marzo de 1520, 21 de marzo. Gregoriano, equinoccio de primavera. Cortés sale de Texcoco rumbo a Tenochtitlán, al mando de más de 20.000 guerreros. 5 de abril de 1521. Esta fecha está simétricamente cronodistanciada a la mitad, 130 días, entre la muerte de Cuitlahua, el 26 de noviembre de 1520 y la entrega de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. Como ya vimos hay 260 días entre estas dos fechas. Fechas. Esta simetría temporal es sumamente notable, pues está de acuerdo a otros eventos históricos de la vida de los mexicas. Dichos eventos también guardan estas distancias temporales, basadas en el número 260 y el número 365, ver la figura en página 56, aproximación cronológica mesoamericana, el viernes siguiente, que fueron 5 de abril del dicho año de 1521,
salí de esta ciudad de Tezuico con los 30 a caballo y los 300 peones, y salieron conmigo más de 20.000 hombres de los de Tezuico. Hernán Cortés, tercera relación. Este día en el Tonalpohualli fue un tonal y uno cuautli, y era el 12avo día de la veintena de Tozostontli. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 5 de abril de 1521, calendario juliano. Fechas julianas. A. 5 de abril de 1521 más 1, 30 días, 10x13, igual a 13 de agosto de 1521, día de la rendición de Cuauhtémoc y entrega final de la ciudad. B. 5 de abril de 1521 a 52 días, 4x13, igual a 12 de febrero de 1521, quinto Nemontemidel. Año 2 Tecpatl. 5 de abril de 1521 a 130 días, 10x13, igual a 26 de noviembre de 1520, muerte de Cuitlahua. Los 13 bergantines son puestos en el agua. 28 de abril de 1521. Cortés mandó a construir 13 bergantines en la ciudad de Tlaxcala y con un gran esfuerzo humano fueron llevados en partes hasta la ciudad de Texcoco, para hacer sitio por agua a la ciudad de Tenochtitlán. Es notorio el simbolismo en el uso de 13 embarcaciones 48, pues ahora sabemos que este número era piedra angular y sagrado de la cosmovisión nativa. Y acabados los bergantines y puestos en esta zanja, a 28 de abril del dicho año, 1521, hice alarde de toda la gente y hallé 86 de caballo y 118 ballesteros y escopeteros. Hernán Cortés, tercera carta de relación. Ese día en el Tonalpohualli fue un tonal y 11 Tecpatl y corría el 15º día de la fiesta de Hueytozostli. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos. Calendáricos y solares. 28 de abril de 1521, calendario juliano. 8 de mayo 1521, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 8 de mayo de 1521 a 65 días, 5x13, igual a 4 de marzo de 1521, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán, etapas I y II. Cortés inicia el sitio de Tenochtitlán 30 de mayo de 1521. Hay distintos datos fuente para este evento. Bernal Díaz del Castillo 1979 menciona que el sitio duró 93 días. Esta misma cantidad de días la podemos encontrar en el documento conocido como La Merced y Mejora a los Cachicas de Axapusco y Tepeyahualco. Sin embargo, para objetos del presente estudio analizaremos la cantidad que el mismo Cortés reportó en su tercera carta de relación, fechada el 15 de mayo de 1522 y que son 75 días de duración en el cerco de Tenochtitlán. Si aceptamos que fueron 93 días nos daremos cuenta que esta cifra es la suma de 80 más 1 3 y nos lleva al día 13 Acatl en el Tonalpohualli, lo cual parece ser también una fecha de gran relevancia simbólica pues es el nombre del año en que nació el quinto sol en Teotihuacán. Para este comentario le he dado más peso a la fecha que el mismo Cortés reportó en su tercera carta de relación, fechada apenas el 15 de mayo de 1522, muy cerca de los acontecimientos históricos. Hay un cronosegmento de 780 días, 3x260, desde el 25 de marzo de 1519, día de la fundación de Santa María de la Victoria. De manera que desde el día que se puso cerco a la ciudad, que fue a 30 de mayo del dicho año, 1521, hasta que se ganó, pasaron 75 días. Cortés, 2010. Ahora, si restamos los 75 días mencionados por Cortés al 13 de agosto de 1521, fecha de la caída de Tenochtitlán, arribamos al día 30 de mayo de 1521, día en que habría empezado el asedio final a la ciudad. Este día el Tonalpohualli fue un tonal y 4 Itzcuintli y era el séptimo día de la veintena de Etzalcualistli. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 30 de mayo de 1521, calendario juliano. 9 de junio de 1521, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 9 de junio de 1521 más 1 3 días igual a 22 de junio de 1521, solsticio de verano.
9 de junio de 1521 más 65 días, 5x13, igual a 13 de agosto de 1521, alineación solar. Con la pirámide del Sol en Teotihuacán, en un tonali 4 Cuautli. Mismo tonali en que siglos antes, Huitzilopochtli, había prometido guiar a los mexicas, anales de Tlatelolco, hasta su paradero final en Tenochtitlán. Toma del Templo Mayor de Tenochtitlán 9 de junio de 1521 según la nota periodística publicada en el periódico El Universal, 9 de junio de 2007, el 9 de junio de 1521, Cortés habría logrado llegar al recinto más importante de la ciudad de Tenochtitlán, el Templo Mayor. Si hacemos caso a este dato notaremos que este evento está simétricamente cronodistanciado, a la mitad, entre la salida de Cortés de Texcoco, el día 5 de abril de 1521 y la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto del mismo año. Este día en el Tonalpohualli fue un tonali 1-Xochitl, 17º día de la veintena de Etzalcualistli. Hay 780 días, 3x260, desde el 21 de abril de 1519, día en que Cortés ancla frente a Veracruz a este día de la toma del Templo Mayor. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares 9 de junio de 1521, calendario juliano fechas julianas. A. 9 de junio de 1521 más 65 días, 5x13, igual a 13 de agosto de 1521 caída de Tenochtitlán. B. 9 de junio de 1521 a 65 días, 5x13, igual a 5 de abril de 1521, salida de Cortés desde Texcoco hacia Tenochtitlán, al mando de 20.000 hombres. Captura de Cuauhtémoc y entrega final de la Ciudad de México Tenochtitlán. Tlatelolco 13 de agosto de 1521. Llegamos así a la fecha en que le fue entregada la ciudad de Tenochtitlán a Hernán Cortés y sus aliados nativos. Así lo relató él mismo. Y luego en ese punto cesó la guerra, a la cual plugo a Dios nuestro Señor dar conclusión martes, día de San Hipólito, que fueron 13 de agosto de 1521 años. Cortés, 2010, por otro lado, en el manuscrito anónimo de Tlatelolco, fechado por el mismo escriba en 1528, podemos leer cómo Cuauhtémoc pregunta a los agoreros cuánto falta para cumplirse la voluntad de Huitzilopochtli, a lo que respondieron que tan solo faltaban 4 días para cumplirse 80, con lo cual podemos pensar que Cuauhtémoc basaba sus decisiones de acuerdo a la numerología del calendario nativo y que ya solo estaba esperando que se venciera el plazo temporal para terminar. Lo anterior quedaría constatado al hacer un análisis calendárico de la fecha en que finalmente se entregó la ciudad. Cuauhtémoc bajó el escudo y se rindió en el justo día en que se cumplía la primera mitad del ciclo de veintenas del Xihuitl III, Calaí, Casa, es decir, habían pasado 182 días desde el día 1 Cuahuitlewa, restando por transcurrir 183, o 1 y 182, días más para completar los 365 días del ciclo. En otras palabras, Cuauhtémoc entregó la ciudad al término de la primera mitad del año 3 Calaí y en el día ordinal número 105 del Tonalpohualli. Complementando lo anterior, el cronista tlaxcalteca y nahuatlato Diego Muñoz Camargo 1998 dice que, justo al mediodía en punto del día de San Hipólito, 13 de agosto, se había ganado la ciudad, es decir, justo al momento final del Tonali 1 Coatl. Ahora bien, recordemos que con esta escaramuza llega a su final la campaña bélica por la conquista de Tenochtitlán y del poderío Tenochca. Esta campaña había empezado apenas 2 años antes, el día 13 de marzo de 1519, cuando Cortés sostuvo su primera batalla en Potonchán y tomó posesión de estas tierras para la corona española. Incluida esta fecha de marzo se cuentan 885 días hasta el 13 de agosto de 1521, cantidad que puede dividirse de la siguiente forma, 260 y 365 y 260. Igual a 885, con lo cual podemos notar que muchos de los actos de la campaña militar para la toma de la Ciudad de México Tenochtitlán, estuvieron impregnados por la numerología y el simbolismo del calendario nativo. Hay un dato más completamente significativo, y es que, según las mediciones arqueoastronómicas hechas por Iván Praj 1996,
el sol probablemente se habría ocultado frente al eje de simetría del templo de Ecatl-Quetzalcóatl en Tlatelolco, lugar donde culminó la guerra, ese día del 13 de agosto de 1521, 23 de agosto, gregoriano proléptico. Aquí dejo una gráfica, Prague, 2001, con fechas gregorianas válidas para el siglo XVI, donde se muestra la fecha de alineación descrita. Este día en el Tonalpohualli regía un tonal y un ocoatl, segundo día de la veintena de Xocotl-Huetzli. Las otras campañas. 1521-1527. Antes de pasar a revisar las otras campañas e incursiones militares, es necesario hacer notar un punto importante. Poco después de consumada la entrega de Tenochtitlán, Cortés funda el primer cabildo de la Ciudad de México, en Coyoacán, el día 23 de septiembre de 1521. La fecha anterior dista, temporalmente hablando, de algunos otros hechos históricos importantes y de actos relacionados entre sí, lo cual podría significar que Cortés también tomó en cuenta al calendario nativo para este tipo de acciones. Vemos que, hay 885 días, 260 y 365 y 260, al anterior 22 de abril de 1519, fecha en que Cortés desciende en Veracruz, donde se funda el primer cabildo español en estas tierras. B. Hay un cronosegmento de 1040 días, 260x4, al posterior 29 de julio de 1524, fecha en que sesiona el primer cabildo español instaurado en Guatemala. C. Por otro lado, hay también un cronosegmento de 1040 días, 260x4, hasta el anterior día 18 de noviembre de 1518, fecha en que Cortés parte de Santiago de Baracoa e inicia su viaje. Dicho lo anterior, pasamos al análisis. Como ya se vio antes, la campaña bélica de Cortés empieza con el enfrentamiento en Potonchán con los mayas chontales, esto el 13 de marzo de 1519. Pasarían más de 2 años hasta que la ciudad de Tenochtitlán sea entregada el día 13 de agosto de 1521. A partir de esa fecha Cortés organizaría algunas otras campañas e incursiones militares enviando a sus principales capitanes hacia distintos puntos cardinales y distintas geografías del actual México. Gonzalo de Sandoval. Cortés envía a Gonzalo de Sandoval el 30 de octubre de 1521, apenas 78 días después de la captura de Cuauhtémoc, hacia Toctepec, Tustepec, y Cuauhtémoc, Huatusco, en el actual estado de Oaxaca. Estos hechos fueron narrados por él mismo en la tercera carta de relación, firmada el 15 de mayo de 1522. Determiné de enviar a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, con 35 a caballo y 200 españoles y gente de nuestros amigos, y con algunos principales y naturales de Temistlán, Sic, a aquellas provincias que se dicen Tatactetelco y Tustepeque y Huatusco y Aulicaba, partieron con su gente de esta ciudad de Coyoacán a 30 de octubre del año 1521. Hernán Cortés. Tercera carta de relación. Esta campaña militar y de exploración empieza, pues, con la salida de Gonzalo de Sandoval el día 30 de octubre de 1521. Esto ocurrió 78 días después de la captura de Cuauhtémoc, es decir, a 6 trecenas, 6x13, del 13 de agosto de 1521. Con esto podemos notar que, Cortés, sigue usando los números cronométricos del calendario nativo. Pero hay más, pues este 30 de octubre correspondió al día ordinal número 260 de la cuenta de las veintenas del año 3 Calaí, es decir, al día último de la veintena de Tepeyiluitl. Esto nos remite a otro ejemplo de uso de esta fecha nativa de final de veintena, día ordinal número 260, pues es cuando Cortés firma la segunda carta de relación el 30 de octubre de 1520, justo 365 días antes de que Gonzalo de Sandoval partiera a su viaje de conquista. Midiendo algunas cronodistancias respecto a este día, podemos notar que está a 520 días, 260x2, desde el día en que Cortés ataca a Pánfilo de Narváez en Zempoalla, el día 28 de mayo de 1520, que, como vimos anteriormente, es el día central del periodo que corre desde la primera batalla en Potonchán, el 13 de marzo de 1519, hasta la entrega de Tenochtitlán. Esta fecha, además, está 260 días antes del día 17 de julio de 1522, fecha reportada en la Relación de Michoacán, redactada por Jerónimo de Alcalá,
como la fecha en que Cristóbal de Olid llega al señorío Terasco. Pedro de Alvarado unos meses más tarde de la salida de Gonzalo de Sandoval, en octubre, Pedro de Alvarado es enviado a Oaxaca, actual ciudad de Oaxaca, el día 31 de enero de 1522. Así lo dice también la tercera carta de relación. Y el dicho Pedro de Alvarado se partió de esta ciudad, Coyoacán, al último día de enero del presente año. Hernán Cortés, tercera carta de relación. En esta fecha de finales de enero, en el Tonalpohualli empezó a correr el Tonali 4 Olin, a partir del mediodía. Probablemente esta fue la razón simbólica que hizo a Cortés escoger esa fecha, pues, como es sabido, a Pedro de Alvarado los nativos le pusieron el sobrenombre de Tonatiuh, el sol, y justo el día 4 Olin, fecha en que inicia su campaña, es el nombre calendárico de este astro rey. Por otro lado, Cortés también lo asignaría a él para las campañas de pacificación que serían enviadas a tierras mayas, en la actual Guatemala, un par de años más tarde. Alvarado saldría de Tenochtitlán el 6 de diciembre de 1523 y tomaría los señorios mayas quiches y cachiqueles entre 1524 y 1527. Cortés mismo narra estos hechos, le torné a rehacer al dicho Pedro de Alvarado, y le despaché de esta ciudad a 6 días del mes de diciembre de 1523 años y llevó 120 de caballo, en que, con las dobladuras que lleva 160 caballos y 300 peones, en que son los 130 ballesteros y escopeteros. Hernán Cortés, tercera carta de relación. En el diagrama siguiente, a manera de resumen, se encuentran las relaciones temporales vinculadas entre ellas con esta fecha en que Alvarado parte hacia la conquista y pacificación de los señorios mayas. Antes de seguir, es necesario resaltar el descubrimiento de un ciclo que constantemente aparecía en las cronodistancias entre algunos hechos de gran relevancia histórica, y que, a pesar de no ser mencionado por ninguna fuente, se puede intuir su existencia en base a su consistencia en el discurso histórico. Este es el ciclo de 1209 días, que se compone de la suma de los 3 ciclos básicos de la cronometría nativa, es decir, el Tonalpohualli o cuenta humana de 260 días, el ciclo sinódico de Venus de 584 días y el ciclo de años solares vagos de 365 días. La suma de estos 3 ciclos queda expresada de la forma siguiente, que además es divisible entre 13, 90 y 3x 13 365 más 2, 60 más 5, 84 igual a 1209. En la imagen siguiente está representado este ciclo, al menos 3 veces. La repetición de uno de estos cronosegmentos empieza justo el día 6 de diciembre de 1523, día en que Alvarado parte hacia Guatemala. Hay cronosegmentos muy destacados en la imagen anterior. Hay un cronosegmento intermedio de 584 y 260 días entre la fecha de la entrega de Tenochtitlán y el día en que Alvarado sale rumbo a Guatemala. B. Hay un cronosegmento de 1209 días, desde este día de salida de Coyoacán, al día en que Alvarado comienza la destrucción del señorío Cachiquel. C. Hay otro segmento de 1209 días desde que Juan de Grijalva inicia su viaje al salir de Puerto Carenas, al 13 de agosto de 1521, fecha de la captura de Cuauhtémoc y entrega de Tenochtitlán. Cristóbal de Olid. Otro de los capitanes principales de Cortés fue Cristóbal de Olid. Este fue enviado hacia Tzintzuntzan, capital tarasca y sede de la segunda potencia militar del centro de México, en el actual Michoacán, también en el mismo año de 1522. Olid entraría en paz a la ciudad, el 25 de julio, día del apóstol Santiago, patrono de España, tal y como Cortés habría entrado en paz en Tenochtitlán apenas el 8 de noviembre de 1519. En 1524. Enviaría a este mismo capitán hacia la actual Honduras para fundar un asentamiento español en la región. En la figura siguiente notaremos que tanto la primera entrada de Cortés a Tenochtitlán como la entrada de Olid a Tzintzuntzan, se pueden relacionar por medio de los números básicos de la duración de las 2 ruedas calendáricas nativas, es decir 260 y 365 días, ya que hay un cronosegmento de 365 y 260 y 365 días entre el día 8 de noviembre de 1519, fecha en que Cortés entra en paz a Tenochtitlán y el 25 de julio de 1521, fecha en que Cristóbal de Olid, también en paz,
entre Asintzuntzan. Notable es que hay un cronosegmento de 949 días, 584 y 365, desde la fecha de entrada a Asintzuntzan a la fecha del asesinato de Cuauhtémoc. Este número anterior puede descomponerse en la suma de un periodo sinódico de Venus de 584 días, más un año solar de 365 días. Las Ciboeras y asesinato de Cuauhtémoc. El mismo Cortés saldría de Tenochtitlan el día 12 de octubre de 1524 en una campaña hacia las Ciboeras, en Honduras, para ir a castigar a Cristóbal de Olid que se había alzado. Esta incursión fue un desastre total para él y su contingente pues no escuchó los consejos de irse por mar y prefirió emprender la campaña por tierra, lo cual, a la larga, resultó ser un grave error, pues el viaje estuvo lleno de penurias debido a la orografía y la densa selva tropical. Cuando por fin llegó, se enteró que Olid ya había muerto. Mucha inversión de recursos para tan infructífero resultado, además que en México ya se fraguaban intrigas y conspiraciones para hacerse con el poder, en la ausencia de Cortés. En este viaje se había llevado consigo a Cuauhtémoc y a otros señores principales, movido por el temor de que en su ausencia estos se levantaran en su contra. Según lo escrito por Francisco López de Gómara, fue en el periodo de Carnestolendas de 1525. Cuando Cortés manda colgarlos acusándolo de estar fraguando una traición. Tras esta confesión les hizo proceso, y dentro de breve tiempo se ahorcaron por justicia a Cuauhtémoc, Sic, Tlacatlec y Tetepanquetzal. Para castigo de los otros bastó el miedo y espanto que ciertamente pensaron todos ser muertos y quemados, pues ahorcaron los reyes, y creía que la aguja y carta de marear se lo hayan dicho, y no hombre ninguno, y tensen por muy cierto que no se le podían esconder en los pensamientos pues había acertado aquello y el camino de Huatepán, y así vinieron muchos a decirle que mirarse en el espejo, que así llaman ellos a la aguja, y vería como lo tenían muy buena voluntad y ningunas intenciones malas. Él y todos los españoles le hacían en creyentes ser así verdad. ¿Por qué temiesen? Se hizo esta justicia por Carnestoyendas del año 1525 en Izancana. Francisco López de Gómara, Historia de la Conquista de México, capítulo Clxix. Según el reconocido historiador Manuel Orozco Iberra, este día de Carnestoyendas fue el 28 de febrero, martes de carnaval, y correspondió en el Tonalpohualli a un tonal y 9-Xochitl, 17º día de la veintena de Coahuitleua. Finalmente, Cortés saldría de Honduras, haciéndose a la mar rumbo a México el día 25 de abril de 1526, pero debido al mal tiempo fue necesario desviarse hacia Cuba. Ahí pasa unos días y por fin decide embarcarse hacia Veracruz el día 16 de mayo y arriba al puerto hacia el día 24. A partir de ahí su suerte cambió, pues unos días después llegaba el juez Luis Ponce de León para empezar un juicio de residencia contra el conquistador. El estudio pormenorizado de las cronodistancias asociadas a las Ciboeras se encuentra en el capítulo de los tránsitos de Venus. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos. Calendáricos y solares 28 de febrero de 1525, calendario juliano. 10 de marzo de 1525, calendario gregoriano proléptico fechas gregorianas prolépticas. 10 de marzo de 1525 más 1, 56 días, 12x13, igual a 13 de agosto de 1525, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. 13 de agosto de 1525 más 5 2 días, 4x13, igual a 4 de octubre de 1525 alineación solar. Con el Templo Mayor de Tenochtitlán. Tenochtitlán. B. 10 de marzo de 1525 a 26 días igual a 12 de febrero de 1525, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. 12 de febrero de 1525 a 39 días, 3x13, igual a 4 de enero de 1525 perihelio. La conquista espiritual. De 1523 a 1574. Después de la conquista militar comenzó la conquista espiritual a cargo de las órdenes cristianas.
Estas congregaciones religiosas fueron llegando de a poco a la Nueva España en los años posteriores a la conquista militar de Cortés, y tal parece que, de alguna manera, también se van ciñendo a las cronodistancias implícitas del mecanismo calendárico mexica, pues la llegada a la Nueva España, o a la recién caída Tenochtitlán, de cada una de estas órdenes puede también analizarse con la misma metodología utilizada para las fechas de la conquista militar. Es bien conocido que la primera orden cristiana con propósito de comenzar la evangelización masiva que llegó a la Nueva España fueron los 12 franciscanos comandados por Fray Martín de Valencia en el año 1524. No obstante, estos no fueron los primeros clérigos que llegaron desde Europa, después de ganada la ciudad de Tenochtitlán. Antes ya habían pisado las nuevas tierras descubiertas diversos religiosos con otros propósitos, e incluso en 1523 el propio Carlos V envió a 3 frailes flamencos, de su entera confianza, para que le informaran sobre los territorios recién anexados a su corona. Con el paso de los años fueron llegando más órdenes, siendo los frailes dominicos los segundos en llegar alrededor del año de 1526. A ellos se les sumaron los agustinos quienes arribaron a estas tierras en el año 1533 y, finalmente, para el año de 1572, hicieron su aparición los frailes de la orden jesuita. Corpus de fechas a analizar. Llegada a Veracruz de Fray Pedro de Gante 13 de agosto de 1523. Llegada de los 12 frailes franciscanos a Tenochtitlán 17 al 18 de junio de 1524. Llegada de los 12 frailes dominicos a Tenochtitlán 2 de julio de 1526. Llegada de Fray Juan de Zumárraga 9 de diciembre de 1528. Cuarta aparición mariana 12 de diciembre de 1531. Llegada de los 7 frailes agustinos a Tenochtitlán 7 de junio de 1533. Inauguración del Colegio de Tlatelolco 6 de enero de 1536. Aparición del Cristo de Chalma 8 de mayo de 1539. El virrey de Mendoza pone la primera piedra del convento de San Agustín 28 de agosto de 1541. Acto de fe de Maní 12 de julio de 1562. Llegada de los frailes jesuitas a Tenochtitlán 28 de septiembre de 1572. 14 de febrero de 1541 y 27 de febrero de 1574. Apariciones de la Virgen de Ocotlán. Evento histórico. Fecha juliana. Llegada de Fray Pedro de Gante a Veracruz 13 de agosto de 1523. En abril de 1522, 3 frailes franciscanos de origen flamenco, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Mure, salieron del convento de San Francisco de la ciudad de Gante, en la actual Bélgica, rumbo a España. Sin embargo, el destino final de su viaje no fue la península ibérica sino las nuevas tierras de las que toda Europa hablaba, debido a las cartas que Hernán Cortés enviaba al emperador Carlos V, natural de Gante, y lejanamente emparentado con uno de ellos, Fray Pedro de Mure, mejor conocido como Fray Pedro de Gante. Así, tras una estancia aproximada de un año en España, partieron para México el 31 de mayo de 1523, desembarcando en las costas de Veracruz el 13 de agosto del mismo año, justo al cumplirse 2 años exactos de la entrega de la ciudad de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. Este día en el Tonalpohualli regía el Tonali 3 Cuautli y corría el segundo día de la veintena de Xocotluetzli, que corresponde al día ordinal número 182, es decir a la mitad del año 5 Acatl, caña o carrizo. Llegada de los 12 franciscanos a Tenochtitlán 17 a 18 de junio de 1524. Estos frailes franciscanos saltan a tierra en San Juan de Ulúa el 12 o 13 de mayo de 1524 y entran a la Ciudad de México el 17 o 18 de junio. Es importante notar que, incluyendo, el martes 13 de agosto de 1521, hasta e incluyendo, el viernes 17 de junio de 1524, hay exactamente 1040 días, es decir 260x4. Lo que significa que el día de la rendición de Tenochtitlán, captura de Cuauhtémoc, y el día en que entraron los 12 franciscanos por primera vez a esta ciudad, acto que daba comienzo formalmente a la conquista espiritual, tuvieron el mismo tonali, es decir, ambos hechos históricos ocurrieron bajo la regencia del Tonali I Coatl, y estuvieron cronodistanciados exactamente a 1040 días entre ellos, siendo este número de gran relevancia en el mecanismo calendárico nativo. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos,
Calendáricos y solares 17 de junio de 1524, calendario juliano. 27 de junio de 1524, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 27 de junio de 1524 más 1, 04 días, 8x13, igual a 9 de octubre 1524, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. Fechas julianas. A. 17 de junio, 104 días, 8x13, igual a 13 Xóchitl, día final del Tonalpohualli. Llegada de los 12 dominicos a Tenochtitlán 2 de julio de 1526. Muy probablemente llegaron en esta fecha del mes de julio a la Ciudad de México los primeros 12 frailes dominicos, Ricard, 1996, que, al igual que los 12 frailes franciscanos, entraron por el puerto de Veracruz, pero en la víspera de San Juan, el día 23 de junio de 1526. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 2 de julio de 1526, calendario juliano. 12 de julio de 1526, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 12 de julio de 1526 más 5 2 días, 4x13, igual a 2 de septiembre de 1526, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. B. 12 de julio de 1526 a 130 días, 10x13, igual a 4 de marzo de 1526, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. Llegada de Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México. 9 de diciembre de 1528. Fray Juan de Zumárraga se convirtió en el primer obispo de México. Carlos V lo propone ante la Santa Sede y se le nombra protector de los indios el día 12 de diciembre de 1527. Tras una resistencia inicial, acepta el nombramiento partiendo a la Nueva España, junto con Fray Andrés de Olmos y los miembros de la Primera Audiencia de México, llegando a este territorio el 9 de diciembre de 1528. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 9 de diciembre de 1518, juliano. 19 de diciembre de 1528, gregoriano proléptico desde, e incluyendo, el lunes 29 de octubre gregoriano de 1528, día de alineación solar en Teotihuacán, hasta, e incluyendo el miércoles, 19 de diciembre y gregoriano de 1528, hay un cronosegmento de 52 días, 13x4. Desde, e incluyendo, el miércoles, 9 de diciembre juliano de 1528, hasta e incluyendo el jueves, 11 de febrero juliano de 1529, primer día de año mexica, 1 Coahuitlewa, hay un cronosegmento de 65 días, 5x13. Como dato adicional, uno de los primeros actos de Zumárraga como inquisidor, fue la persecución de un señor azteca quien tomó el nombre de Carlos en el bautismo. Él probablemente era un sobrino de Nezahualcóyotl, gran gobernante de Texcoco. Zumárraga acusó a este señor de volver a la adoración de los dioses antiguos y lo mandó quemar a la hoguera el 30 de noviembre de 1539. 30 de noviembre de 1539 más 2, 47 días igual a 3 de agosto de 1540, juliano. Esta fecha es equivalente al 13 de agosto de 1540, gregoriano, que como sabemos es una fecha de alineación solar en Teotihuacán. Apariciones marianas en el Tepeyacac. 12 de diciembre de 1531. La historia de las apariciones marianas en el Cerro del Tepeyacac y en Cuautitlán a Juan Diego Cuautlatoatzin es una de las que más ha impactado a nuestra sociedad, desde la novohispana hasta la actual. La fecha que tradicionalmente ha permanecido inamovible en el tiempo es la del 12 de diciembre, fecha en que todo nuestro país, y algunos otros países más, celebran el Día de la Virgen de Guadalupe. La fecha escogida está absolutamente embebida en el mecanismo calendárico mexica, pues esa fecha decembrina corresponde al solsticio de invierno, evento astronómico de vital importancia para la cosmovisión nativa, pues es el día en que el Sol, de manera metafórica, renace y empieza su regreso hacia el norte, hasta el solsticio de verano, 182 días después, esto en el hemisferio norte. Este día en el Tonalpohualli regía el Tonali 4 Tecpatl, nombre calendárico de la luna,
según la leyenda de los soles, y corría el quinto día de la veintena de Atemostli. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 12 de diciembre de 1531, calendario juliano. 22 de diciembre de 1531, calendario gregoriano proléptico, fechas gregorianas prolépticas. 22 de diciembre de 1531, solsticio de invierno más 7-8 días, 6x13,